en este video vamos a hablar del criterio de la segunda derivada. Nosotros ya establecimos antes que el criterio de la primera derivada es el que justamente me sirve para saber si existen máximos o mínimos que son locales. Pero obviamente para encontrar esto, nosotros lo que tuvimos que hacer es encontrar los puntos críticos. Después de encontrar los puntos críticos, ver si la función cambia de signo en cuanto a si crece o decrece, etc. Y en base a eso, pues elegimos si son máximos o mínimos. Ahora que nosotros ya trabajamos con la concavidad, pues ya podemos hablar de lo que nos dice este criterio de la segunda derivada asociado a los máximos y mínimos. Y aquí viene algo simple. Pensemos, si ustedes tienen una función que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Derivable y etc. Ahorita vamos a definir las condiciones, pero pensemos en algo simple. Una función que es cóncava hacia arriba, o sea, u. Y tienen algún punto dentro de esta u que saben ustedes que la derivada es 0. Entonces, ¿qué es ese punto para ustedes? Muy bien, ¿sí? Si ustedes tienen eso, ¿sí? Una u, y tienen un punto donde la derivada es 0, entonces lo que ustedes están teniendo es un mínimo local. Muy bien, eso es básicamente lo que me dice este criterio. O, si ustedes tienen una función que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Cóncava hacia abajo, entonces, y hay algún punto cuya derivada, primera derivada, sea 0, entonces ustedes están hablando de un máximo local. Y eso es en resumen lo que me dice este criterio de la segunda derivada. Entonces me dice lo siguiente. Sea f una función tal que f' evaluada en c sea igual a 0. ¿Sí? Y cuya segunda derivada exista para un intervalo dado de a b. ¿Sí? Entonces tiene que ser que nosotros conozcamos que la derivada exista en algún punto c, que sea 0 mejor dicho, y que la segunda derivada exista para, aquí se me comió un pedazo, para el valor de c que pertenece al intervalo abierto de a b. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si la segunda derivada en c, voy a ponerlo aquí, si la segunda derivada en c es mayor que 0, ¿eso qué quiere decir este primer pedazo? ¿Sí? Que nosotros tenemos una función que es cóncava hacia arriba. Entonces, f va a tener, aquí voy a cambiar de color a moradito, un mínimo local en x igual a c. ¿Sí? Claros con eso y claros en el por qué. Si la función, su segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Y si esta es cóncava hacia arriba y hay algún punto, justamente en este c, que nos quedó que la dependiente de la recta tangente es 0 o que f' es 0, entonces ese punto para ustedes es un máximo, perdón, un mínimo local o un mínimo relativo. ¿Okay? Y obviamente el segundo caso pues viene a ser lo mismo. 2. Si f' de c es menor que 0, entonces f va a tener, aquí lo voy a poner, un máximo local en el valor de x igual a c. ¿Sí? Entonces, con esto nos vamos a nosotros ayudar a encontrar de otra forma cuándo podemos nosotros tener máximos o mínimos locales sin pasar por si la función crece o decrece. Este criterio de la segunda derivada va a ser bastante útil a la hora de estar trabajando con problemas de aplicación, porque en lugar de estar haciendo todos los intervalos y crece, decrece y la segunda derivada y todo lo demás, entonces puedo hacerlo de un solo con el valor del punto crítico, calcular la segunda derivada en el punto y de acuerdo al signo que me devuelva, pues establecer si lo que yo tengo o lo que yo encontré es el valor que va a maximizar la función o el valor que va a minimizar la función. Entonces ahí es donde más lo voy a estar utilizando y lo voy a utilizar también aquí para un ejemplo pequeño que nosotros ya hicimos antes en donde encontramos los máximos y los mínimos, que es el primer ejemplo asociado al criterio de la primera derivada y las funciones crecientes y crecientes. Entonces miremos ese ejemplo. En el ejemplo nos están pidiendo que ahora utilicemos el criterio de la segunda derivada para encontrar los máximos y los mínimos de esta función. Como les digo, este problema ya lo hicimos nosotros antes,
pero utilizando el criterio de la primera derivada y el criterio de funciones crecientes o decrecientes. Esta es simplemente otra forma en cómo podemos resolver exactamente el mismo problema. Si nosotros nos dicen que utilizamos el criterio de la segunda derivada, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esos puntos donde la derivada es cero. O sea, primero necesitamos encontrar los famosos puntos críticos. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente las derivadas. Entonces voy a calcular yo aquí todas. F' de x, 3x al cuadrado, menos 3x, que sería básicamente el primero, y la segunda derivada, que sería 6x menos 3. Si nos damos cuenta, ambas, bueno, siguen siendo polinomios, así que pues esto ya está de más, pero el dominio son todos los reales, así que la derivada siempre va a existir para cualquier valor que a mí me interese trabajar. Ahora bien, ya que tenemos esto, pues necesitamos, aquí los pasos son diferentes. Inciso A, necesitamos encontrar los puntos críticos, es decir, los casos en donde la primera derivada sea 0 o la primera derivada no exista. Entonces aquí nos queda 3x al cuadrado menos 3x es igual a 0, factor común 3x de x menos 1. Entonces nos queda x igual a 0 y x igual a 1. Fin de esa parte. Ahora, ya que tengo yo los puntos críticos, ahora necesito encontrar si estos puntos críticos, porque ya sé yo aquí que f' de x fue igual a 0, que es el requisito, entonces tengo que ver qué pasa con la segunda derivada en esos puntos. Entonces, vamos a agarrar esto, el inciso B, vamos a evaluar nuestra segunda derivada en los puntos críticos. F' en 0 y F' en 1. Y dependiendo del signo que esto nos dé, pues vamos a ver si lo que tenemos ahí es un máximo o un mínimo local. Entonces es una forma muchísimo más rápida de hacerlo. Si vemos aquí, en la segunda derivada, aquí nos queda 6 por 0, menos 3, y aquí nos queda 6 por 1, menos 3. Esto evidentemente nos da menos 3 y esto nos da 3. Entonces miremos qué significa para mí cada cosa. Entonces vamos a ir agarrando un corte de colorcitos. Entonces aquí tenemos. La segunda derivada es negativa. ¿Sí? La segunda derivada es negativa. La segunda derivada es negativa. Entonces lo que tenemos nosotros aquí es que en ese punto, en C, en x igual a 0, nosotros tenemos un máximo local. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar nosotros de que nuestro máximo local va a ser el punto con coordenadas 0 en x, porque eso es todo lo que me da, que en x igual a 0 tengo un máximo local 0, y obviamente ya lo sustituyo en la original 0,0. Si regresan a ese video, se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo, que justamente también nos quedó en el punto 0,0, ¿sí? El máximo local. Y en este caso, nuestro mínimo local, si se dan cuenta, la segunda derivada es positiva, la segunda derivada en el punto es positiva, entonces nosotros estamos ante un mínimo local. Entonces el punto sería el punto con coordenadas 1, y sustituyo el 1, ¿verdad? 1 menos 3 medios o 1 menos 0,5 nos queda menos 1 medio, ¿sí? Y entonces esta es una forma muchísimo más fácil de poder encontrar máximos y mínimos. O sea, fácil, cuidado, ¿sí? Son de aquellas cosas que uno no puede generalizar, porque es fácil siempre y cuando la segunda derivada sea fácil de calcular. Aquí era un polinomio, o sea, súper fácil. Pero si ya se recuerdan de aquella donde había un cociente y quedaba una gran cosa fea en el denominador y una gran cosa fea en el numerador, entonces probablemente ya no sea el mejor camino optar por hacer el criterio de la segunda derivada si la segunda derivada es muy compleja o muy tardada. Entonces es preferible hacer la tablita de máximos y mínimos y así decir, si, tablita de crece o decrece, perdón, y así establecer si el punto que tienen ustedes es un máximo o un mínimo local. Este es simplemente otro método, y si se dan cuenta da exactamente lo mismo, y les voy a volver a dejar la gráfica para que vean que no les volví a mentir si no se quieren ir al video. Entonces con eso terminamos este video.